El libro de Ezequiel es el más pasado por alto en la Biblia. Los tiempos de Ezequiel fueron difíciles. Sedequías fue el último rey títere de Judá. Se le dio la autoridad para gobernar en Jerusalén con solo un pequeño ejército. La ciudad fue asediada una vez más y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedequías. Mataron a cada uno de sus hijos frente a sus ojos para que pudiera ver que la línea real había terminado. Luego le sacaron los ojos, así que lo último que vio fue a sus hijos siendo asesinados. Luego, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en esta época, a pesar de que estaba a miles de millas de Jerusalén, en la tierra de Babilonia. La canción espiritual tradicional, Dem Drai Bones, tiene una melodía pegajosa, pero en realidad trata sobre un renacimiento en el cementerio. Se basa en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos dada por el Señor. Dios deseaba proporcionar esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido debido a su maldad. El Señor permitió que Nabucodonosor entrara y conquistara su tierra. Las personas se convirtieron en cautivas en la lejana y exótica tierra de Babilonia. Estaban abatidos. La visión del Valle de los Huesos Secos trata principalmente sobre los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar por todos ellos alrededor y aquí, eran muchísimos en el valle abierto, y ciertamente estaban muy secos. El Señor se le apareció a Ezequiel en forma de un valle lleno de huesos secos. Dios no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da un sentido vívido interno de que lo han llevado a un valle lleno de huesos. Su sequedad indica que estuvieron allí durante un periodo prolongado de tiempo. Los huesos también sugerían que el valle fue habitado en algún momento, pero ya no lo estaba. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente desesperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoremos las palabras de Dios y las reglas familiares, más probable será que se conviertan en un esqueleto. Incluso algunos cristianos que una vez caminaron con el Señor se han convertido en un montón de huesos. Viven de lo que fueron en lugar de lo que deberían haber sido. Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener la vida, afirmando que solo el Señor lo sabía con certeza. Según Ezequiel, la situación era imposible. Cuando reflexionamos sobre la importancia del día, también podemos pensar en los tiempos que vendrán. Si deseamos ver un avivamiento, dependerá del Señor llevarlo a cabo, así como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Pero Dios es capaz de lograr lo que sea que se proponga. Él es el Dios de lo impensable. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Pero él dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 al 8. Y me dijo otra vez, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Luego, a Ezequiel se le dieron instrucciones del Señor para predicar a los huesos que ya habían muerto. Dios le mostraba a Ezequiel una verdad crucial que todos necesitamos comprender, y es que la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder. Hay vida que se encuentra en la Biblia, ofrece vida y fe a aquellos que la reciben. Ezequiel estuvo presente para un evento milagroso. Los huesos comenzaron a fusionarse unos con otros, hueso con hueso, mientras observaba. Los músculos y la carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos, y pronto sus cuerpos estuvieron cubiertos de piel.
Sin embargo, no eran más que una multitud de cuerpos muertos moviéndose de manera ordenada. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Y me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento, así ha dicho Jehová el Señor, ven, espíritu, y da voces por estos muertos, para que vivan. Algunas personas creen que la obra de Dios se lleva a cabo mediante la organización, algo que no debe subestimarse. Porque incluso nuestros propios cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene aliento en ella, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel recibió instrucciones de Dios para predicar al aliento. La palabra vientos se deriva de la palabra hebrea ruach, que puede significar viento, aliento o espíritu. Ezequiel estaba en proceso de descubrir que todo lo que las personas logran es en vano a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del aliento divino de vida y nuestra existencia es necesaria de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel presenció una tremenda manifestación de vitalidad cuando el ejército se puso de pie. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Juan, capítulo 3, versículos 5 a 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10. Así profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 a 13. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. La visión se hizo clara y Dios iluminó su significado alentador. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les prometió que experimentarían un avivamiento nacional. Habían sido acorralados y dispersados por la zona, los humanos pensaban que las cosas eran desesperadas, pero subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, sino que también regresaría a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su tierra natal. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. El tiempo ha llegado para que compartamos esta palabra de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados y transgresiones, aún están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y recordamos que dependemos del Espíritu Santo para fortaleza y dirección, podríamos observar un avivamiento en una tumba. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.